Es un gusto saludarles de nuevo. Soy el pastor Esteban Reyes desde la iglesia Fuente de Vida, la transmisión dominical del día de hoy. Vamos a estar revisando, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Vamos a estar meditando unos minutos en la palabra del Señor. Les envío un saludo muy cordial a la iglesia Fuente de Vida aquí en Ciudad Juárez, a la iglesia de la Gracia también. Un saludo a todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños que componen estas dos congregaciones, al igual que a todas personas que nos están sintonizando, que nos ven en esta hora. Es un gusto saludarles desde aquí, desde Ciudad Juárez. Hay personas que nos están viendo en Estados Unidos, personas que nos ven en Albuquerque, personas que nos están viendo en Las Vegas, también en El Paso, Texas. Saludos para todos ellos. También personas que nos ven de la Ciudad de México, personas que nos ven en la ciudad de Chihuahua, también un saludo muy afectuoso. Personas que nos ven en Aguascalientes, en Sinaloa, en Sonora, que esta semana algunos estuvieron en contacto conmigo. Les mando un saludo muy afectuoso desde aquí, desde Ciudad Juárez. Es para mí un gozo y un gusto el poder compartir la palabra del Señor el día de hoy. Y yo te pido que abras tu Biblia, que ahí donde estás vayas, busques tu Biblia, si la tienes, si no la tienes, ahí mismo en una aplicación, en tu teléfono o en una tablet o en tu computadora puedes encontrar este pasaje. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 5. Voy a hacer una breve oración para iniciar y luego juntos leemos el pasaje. Bendito Dios, te adoramos, bendecimos tu nombre. Es un gozo, Señor, y una bendición estar aquí una vez más, Señor, transmitiendo, Dios, desde este lugar para poder bendecir, para poder nutrir, animar, consolar a las personas que nos escuchan. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Te rogamos que tu bendita palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor, en esta hora. Yo te ruego que traigas aliento, que traigas ánimo, palabras certeras, Señor, al corazón de las personas que nos ven. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, repito, Isaías capítulo 5, versículo 1 al 5 y leo, dice así: Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Este es un pasaje bíblico que se refiere específicamente a Israel. Israel es presentada como la viña del Señor. Ciertamente la viña de Jehová, dice el versículo 7 en este pasaje de los ejércitos, es la casa de Israel. Los hombres de Judá es planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Actualmente podemos decir, cuando pensamos en este pasaje, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a la viña del Señor, y la viña del Señor se refiere a la nación de Israel. Sin embargo, también podemos decir que en una aplicación actual respecto a cuál es la viña del Señor, podemos afirmar que la iglesia actualmente, el pueblo escogido por Dios, es la viña actual del Señor. Si bien en aquella época fue escrito para Israel, hoy podemos decir que este pasaje tiene una aplicación directa para todos los que componemos el cuerpo de Cristo, todos los que somos parte de la iglesia, todos los que somos parte del pueblo de Dios. Entonces la iglesia es la viña actual del Señor.
También podemos hacer una aplicación directa hacia la familia y podemos decir que cada padre de familia está a cargo de una viña que Dios le ha confiado. Tiene a cargo el corazón de su esposa y tiene a cargo a sus hijos. Así que este pasaje, en una aplicación práctica y directa, también está hablando de aquellos que estamos a cargo de una familia. Tal vez tú eres una madre soltera, entonces también esta aplicación es para ti, porque cada padre de familia tenemos un cargo específico que Dios nos ha dado y podemos decir que la viña es tu familia. Y de una forma particular, me fui de lo general a lo particular, también podemos decir que cada vida, cada mente, cada alma del creyente es una viña. Entonces, la vida de cada creyente, de cada persona que creemos en el Señor y que componemos el cuerpo de Cristo, podemos decir que es una viña. Este es un caso interesante, este es un pasaje que yo he llamado el reclamo de Dios para su viña. Y cuando uso la palabra reclamo, es una palabra fuerte. Un reclamo es alguien que está inconforme, es alguien que está demandando algo más de lo que ha recibido. Eso es un reclamo. Cuando tú vas y haces un reclamo que recibiste un producto que no querías o no cumplió las expectativas o no cumplió lo que te habían prometido, entonces tú vas y haces un reclamo a la tienda. Y ese reclamo es, ¿sabes qué? No cumplió con mis expectativas. O vas y dices, ¿sabes qué? No cumplió con lo que se prometió. Este es un pasaje que la verdad nos habla muy fuerte a nosotros como iglesia, porque está diciendo, este es un reclamo de Dios a los suyos, un reclamo de Dios a la iglesia, es un reclamo de Dios a cada padre de familia, a cada esposo, un reclamo directo a cada vida, a la vida de cada creyente. Empieza el versículo 4 como diciendo, ¿qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más podía yo haber hecho? Hice todo lo que se debía hacer. Dice que yo no haya hecho en ella. Es una pregunta que está diciendo. Ahora, el tono de este reclamo no es un tono sencillo. A la hora de leer este pasaje no podemos leerlo diciendo ¿qué más se podía hacer a mi viña de una forma tranquila? Sino que es un reclamo. Tal vez está alzando la voz el Señor y está diciendo ¿qué más podía hacer? ¿Qué otra posibilidad tenía? ¿Qué más si agoté todos los recursos? ¿Y qué más puedo hacer yo en ella para que sea fructífera? ¿Qué más podía hacer? Hace unos días tuvimos una pérdida ahí en casa. Una perrita que amamos mucho se nos fue. Y agotamos los recursos, la busqué, pasé buena parte de una madrugada recorriendo las calles buscando la perrita, estuve poniendo anuncios en las redes, algunos vecinos me apoyaron también con eso, estuve recorriendo calles por unos 2 días aproximadamente y llegan mis hijas y me reclaman y me dicen, oye, ya no va a volver la perrita, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no está aquí la perrita? Entonces mi respuesta es, ¿qué más podía hacer yo? Agoté todos mis recursos, hice todo lo que estaba a mi mano hacer y ya hasta ahí llegué. El Señor, aunque es un Dios todopoderoso, Él está haciendo un reclamo aquí que llama la atención porque está diciendo, ¿qué más se podía hacer? Ahora, usa la figura de un labrador, de una persona que está a cargo de una viña y que sabe exactamente cómo podarla, cómo alimentarla, cómo poder regarla. Hizo todo lo que necesitaba. Si tú conoces algo de horticultura, si conoces algo de esto, te vas a dar cuenta que para la viña necesitamos tener un enrejado especial para que las hojas y la planta, se vaya enredando en el enrejado de tal manera que al final tengamos ramas fuertes, porque en general la viña tiende a arrastrarse si no hacemos esto. Entonces, para que las uvas estén grandes y puedan estar soportadas, las ramas no son suficientes, necesitan un apoyo, necesitan ayuda. Seguramente el labrador, en este caso el Señor, hizo todo eso. El pueblo de Israel está escuchando este mensaje y dice, caray, está hablando como un labrador, hizo todo.
Y el que tiene una viña sabe, o el que conoce las viñas sabe que hay que regar, que hay que estar poniendo fertilizante, que hay que cortar las ramitas que son inútiles, los pámpanos que son inútiles. También se sabe que hay que poner un enrejado especial para que se vaya enredando por ahí las ramas y entonces esta viña pueda ser fructífera. Seguramente los de Israel están pensando, eso fue lo que hizo el Señor. Pero ¿cómo es que lo hizo el Señor? Dice el Señor aquí, ¿qué más podía haber hecho a mi viña? Yo hice todo en ella. Dice, ¿cómo? Esperando yo que diese uvas. ¿Cómo es posible que ha dado uvas silvestres? No hay cosa peor que sembrar un árbol y creyendo que es un árbol que va a traer un fruto bueno. Compraste una muy buena semilla, hiciste todo lo necesario y después de esperar todo el tiempo, si es un árbol de chabacano, resulta que los chabacanos están chiquitos, están desabridos y son feos. Entonces lo que puedes hacer es decir, qué lamentable, este árbol es un árbol inútil, y pasa otro año de cosecha y llegas al árbol con los pequeños frutos y te encuentras con que los chabacanos cada año los da chiquitos, los da feitos y los da totalmente insaboros. Eso es frustrante para cualquier persona que siembra árboles. Imagínate en una viña, está diciendo el Señor, yo sembré una viña, yo sembré buena semilla, hice todo lo necesario y al último llego y resulta que es una uva silvestre. Es un reclamo muy fuerte, es un reclamo de frente hacia el pueblo de Israel, una nación que había sido protegida por Dios, que había sido dirigida por Dios, que habían visto la gracia, el favor de Dios desde las épocas antiguas. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando somos padres de familia y alguien nos viene a reclamar respecto a nuestros hijos? Y alguien viene y nos dice, oye, tengo una queja contra tu hijo, hizo esto, o tu hija en mi caso. La primera reacción de los padres de familia es primero escuchar. Qué bueno por los papás que escuchan, ¿verdad? Porque hay muchos que no escuchan, hay muchos que inmediatamente niegan. Dicen, no, ese no es mi hijo es un santo, mi hijo es un angelito, mi hijo jamás haría eso. Y creemos que es una equivocación y los justificamos. Cuando yo era niño, muy niño, me acuerdo que en una ocasión intenté quemarle la camioneta a un vecino. Era un chavalo que le gustó el fuego y yo creo que todos pasamos por esa etapa. Y me acuerdo que yo fui específicamente a la camioneta de ese vecino y empecé a echarle cerillos adentro de la camioneta. Una camioneta abandonada que no usaba, pero realmente no había razón de hacer eso. Yo no tenía ningún derecho, no tenía conciencia. Aproveché un mandado que hice en casa, cerca, para ir y tratar de quemar esta camioneta. Entonces el vecino me descubre, me agarra, me lleva con mi padre. Yo entro a la casa y me escondo. Y yo pensaba, mi papá no le va a creer al vecino porque yo soy un angelito, porque yo nunca hago nada malo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese día mi padre me reclamó fuertemente, hubo un reclamo de él para mí. Primero el vecino fue y le reclamó y le dijo, su hijo es un piromaniático, no sé qué le haya dicho, pero algo que sí le dijo es, ¿sabes qué? Su hijo estaba tratando de quemar mi auto y eso fue algo bien triste, ¿verdad? Entonces, finalmente mi papá me llama, me hace un reclamo a mí, me dice, ¿dónde aprendiste eso? Yo nunca te enseñé eso, yo era un chamaco y fui corregido duramente. Cuando nuestros hijos hacen algo malo, nuestra primera tendencia natural es decir, mi hijo no es posible que haya hecho eso. Yo he escuchado a muchos padres de familia cuando sus hijos son detenidos y echados a prisión, lo primero que dicen, no es posible, hay un error, a mi hijo lo están acusando. Y después vemos a los padres de familia y a los amigos reclamando afuera de las fiscalías diciendo, es que mi hijo es un santo, él no es nada de eso. Pasa muy seguido con los sicarios, pasa muy seguido con otras personas. Yo no digo que en todos los casos haya un sentido de justicia total, pero en muchos casos sí, sí es real la acusación y las personas sí están siendo reclamadas por la justicia para que enfrenten los actos que han hecho. Hace unos días en Estados Unidos detuvieron a un personaje político aquí de nuestro estado, que fue nuestro gobernador, y este hombre es detenido
Y el reclamo es un reclamo social de justicia por actos de corrupción, de robo que se hicieron. Pero hay un reclamo en las fiscalías, hay un reclamo en los juzgados que reclaman a él. ¿Sabes algo? Hiciste algo injusto y tienes que responder. Hiciste algo equivocado y tienes que responder. Hay un reclamo. Cuando alguien está haciendo algo que no se espera, lógicamente la respuesta es un reclamo. Lo que esperamos de un político es, necesitamos honestidad, queremos nosotros que haga las cosas rectamente, queremos que se haga justicia social, que los bienes de la ciudad o del estado o de la nación se distribuyan correctamente. Y cuando no sucede así, entonces hay un reclamo. En este versículo 4, Dios reclama fuertemente a Israel, pero también nos está reclamando a nosotros, a ti y a mí, nos está reclamando el día de hoy. Es un reclamo actual, es un reclamo necesario a la iglesia, es un reclamo a Israel, es un reclamo a nuestra familia, a nuestras vidas de una forma personal. Y este reclamo es un reclamo porque no estamos produciendo lo que el Señor ha trabajado en nuestras vidas por tanto tiempo. Es un reclamo porque ahora, justo ahora, no tenemos el fruto correcto. No estamos respondiendo de manera adecuada ante todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha trabajado alrededor de nuestras vidas. Y aún a pesar de este momento difícil que estamos viviendo a nivel global, económicamente, socialmente y con problemas de salud, yo te digo, es un momento donde Dios se levanta con la iglesia y nos hace este mismo reclamo. ¿Cuál es tu fruto en medio de este tipo de problemas que estamos viviendo? ¿Cómo está respondiendo tú, tu familia? ¿Cómo está respondiendo la iglesia ante las circunstancias que estamos viviendo? La vid produce las uvas, es un fruto del cual se saca el jugo y del zumo, y de ahí se produce el vino. Los mejores vinos se sacan de las uvas, pero por el contrario, en este pasaje dice Dios, yo sembré uvas, yo esperaba uvas con buena calidad, y lo que yo cosecho al final de cuentas son uvas salvajes, es un fruto silvestre. Y ese fruto silvestre es un fruto que es producto de algo que no está cultivado, que no ha tenido cuidado. Las vides silvestres poseen unas hojas más ásperas que las de las uvas normales, y las uvas son más pequeñas y no son dulces, tienen un sabor agrio. Entonces Dios está diciendo, yo llego a mi vida después de haber trabajado, de haber labrado, después de haber estado regando y fertilizando, después de estar cortando los pámpanos inútiles, y llego y me encuentro con que el fruto es pequeño, es agrio y es inapetecible. No funciona, no se va a vender, es una cosecha perdida. Dice el versículo 4, ¿qué más podía hacer? Es una pregunta que refleja frustración. Nuestra frustración humana está ligada directamente con nuestra incapacidad, con una impotencia que tenemos. Si bien la frustración que este pasaje refleja por parte de Dios es una frustración diferente, ¿okay? Me gusta cómo lo maneja el diccionario de la lengua española. Nos afirma que una de las definiciones de frustración es privar a alguien de lo que esperaba. Eso es frustración. No es que Dios esté frustrado, esté impotente, porque Él no se frustra. Dice la Escritura que nadie frustra sus planes, que nadie le da consejo. Dice la Escritura que nadie puede decirle cómo haga o qué esperar de algo, porque Él lo sabe totalmente todo. Pero la frustración que está manifestado en este pasaje es que a Dios se le privó el fruto que Él esperaba. Es lo que dice la Escritura. Ahora, la pregunta es, en ese sentido, ¿estará Dios frustrado con tu vida en este momento? ¿Estará Dios frustrado con el actuar de la iglesia justo en este tiempo difícil? ¿Estará Dios frustrado por cómo tú estás llevando a tu esposa, a tu familia, a tus hijos? ¿Cuál es el fruto que estás dando ahora mismo? ¿Cómo es tu fruto? ¿Es un pequeño fruto agrio? ¿Es un pequeño fruto inapetecible, natural, silvestre?
o estamos dando un fruto realmente dulce, adecuado, y es un fruto esperado por Dios. Dice este pasaje, la inversión del Señor en su viña es la siguiente. Yo quiero platicarte ahí el caso de un campesino que trabaja por mucho tiempo sus tierras. Invierte en semilla, invierte en contratar gente, en un tractor, compra una bomba de agua, invierte en conectar luz eléctrica, el pago de un permiso por un pozo y en la perforación del pozo. Elabora una cisterna o una pila para poder tener ahí el agua de riego e invierte en un buen camión adecuado, construye una casita, siembra 40 hectáreas y solo al final cosecha 5 kilos de producto de baja calidad. Ahí hay frustración. Ahí hay frustración. Me acuerdo que cuando era joven, mi familia y yo nos embarcamos, mi padre y mis hermanos, nos embarcamos en una empresa de poder funcionar como campesinos y quisimos sembrar. Y en 40 hectáreas que tenemos, quisimos sembrar nosotros chile en una pequeña porción de tierra. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que contratamos personas que eran expertas y personas que decían, yo sé, yo voy a sacar la producción, y al final de cuentas solamente sacamos un medio costal de chile. Fue todo lo que sacamos después de haber invertido semanas de salarios, después de haber invertido gasolina, después de haber invertido en diésel para la bomba de agua, después de haber hecho todo esto. Al último caímos en una frustración. Hay una frustración porque después de toda la inversión resulta ser que no obtienes lo que quieres. Hay frustración cuando de repente llega el gobierno y un campesino que tiene, después de haber hecho una inversión tremenda, llega y le cancela el permiso del uso del pozo. Hay frustración. Ahora, hay frustración para una persona que tiene un restaurante, por ejemplo, en estos tiempos, y tiene intentos de abrir y de volver a operar y dejar de estar solamente en números rojos, y de repente dicen, ¿sabes qué? El semáforo de la pandemia está en color naranja o en rojo, no puedes abrir. Entonces hay frustración. Con respecto a la tierra sembrada, esta requiere inversión, cuidados. Todo negocio, toda empresa requiere inversión y cuidados. Y cuando después de todo lo que se hace no hay fruto, hay frustración. Entramos en una frustración. Tú dirás, bueno, ¿qué tipo de inversión hizo Dios con su viña? Dice el versículo 2, número 1, que la cercó. Significa que la delimitó. Significa que la protegió de que otros animales entraran en esta zona. La protegió de que alguien más llegara e invadiera esta propiedad. Garantiza la propiedad, evita una invasión. Ahora, si vemos históricamente, Israel tuvo un glorioso cerco desde que Dios lo llama desde Egipto. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Okay? Entonces, Israel fue una nación cercada por Dios, y desde que el Señor llamó y usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, este pueblo fue cercado y fue marcado por Dios como nación de Él, de su propiedad. El poderío de Israel, que ha tenido a través de la historia el respeto entre las naciones, fue globalmente conocido como el pueblo de Dios en el tiempo antiguo, pueblo al que trataron de extinguir durante la historia sin éxito, porque Dios le ha acercado. Génesis capítulo 12, versículo 2, le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir. Y voy a hacer tu nombre grande y serás bendición. Y luego dice, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan yo maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Es Dios cercando a su pueblo y diciendo, tú vas a representar bendición donde quiera que te mueves. De la misma manera, Cristo ha cercado a su iglesia también como viña del Señor. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y me encanta este pasaje porque cuando habla de todas las naciones, habla de todas las etnias. Después, aquí en este pasaje, en Gálatas, cuando lo menciona en griego, usa la palabra pa etne, que significa es todas las tribus, todas las lenguas, todas las naciones, todos los gentilicios, todas las razas. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La bendición que Dios había provisto para Israel por medio de la promesa de Abraham y que vimos nosotros en la historia materializada en la persona de Moisés, liberando a la nación de Israel y guiándole en el desierto, y los demás ejércitos y las demás naciones temblaban ante la presencia, el poderío y el nombre de la nación de Israel, porque sabían que había un cerco de bendición en sus vidas, en sus familias, en la nación entera, de tal manera que esta nación era sobresaliente. Hoy, el día de hoy, dice la Escritura que ese mismo cerco que puso sobre Israel está sobre aquellos gentiles, aquellos creyentes que hemos sido alcanzados fuera de Israel y que ahora pertenecemos a la iglesia. La misma promesa que le dio a Abraham sobre la nación de Israel escogida era la sombra de algo glorioso que veríamos nosotros después descubierto ahora en la persona de Cristo. Cristo convocando a hombres, a mujeres, a algunos como el gadareno, que era de una tierra extraña, como la samaritana, convocando a personas, a los griegos que llegaron a pedir una audiencia con Jesús. Jesús siempre estuvo enfocado en su misión, en poder alcanzar a los gentiles. La predicación de Pablo, él es el apóstol a los gentiles, y siempre estuvo enfocada al alcance, a alcanzar y poner al alcance de todas las naciones el evangelio de Jesucristo, y en esto se le fue la vida. Entonces, la bendición que era para Abraham y para su descendencia, para la nación de Israel, es la misma bendición que ahora, por la obra de Cristo y porque hemos creído, nosotros hemos alcanzado y hemos sido bendecidos en Abraham. La promesa a Abraham es para la iglesia. Cristo nos redimió, dice la Escritura, de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, dice la Escritura, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, dice la Escritura, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Dice, siendo rociados con la preciosa sangre de Cristo, garantizándonos como su propiedad. Así como Israel en la noche trágica en Egipto no fue tocado por causa de la sangre del cordero, de los linteles de las puertas. Amados hermanos y amigos que estamos en Cristo, Dios, Cristo, ha delimitado con su gracia irresistible cuando fuimos seducidos por su amor, cuando respondimos rendidos ante la gloria redentora de la obra de su cruz. Siendo rociados con la sangre del Cordero de Dios, participamos de las mismas bendiciones de Israel. Por eso yo digo que este pasaje es un pasaje de reclamo, no solamente a la nación de Israel, sino a todos los que hemos sido alcanzados en Cristo en el tiempo actual. Dice, siendo así rociados con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Amados hermanos y amigos, sin merecerlo. Nos llamó, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos santifica, nos limpia, nos llama a su pueblo, nos llama a su novia. Dice el Señor, ya no los llamo más mis siervos, sino mis amigos. Ahora, todo este beneficio solo por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 2 de nuestro pasaje aquí en Isaías dice que la despedregó. Otro beneficio que hizo,
¿Qué fue lo que hizo el Señor en la viña? Número uno, nosotros dijimos que Él la limitó, Él la acercó. Lo segundo que hizo es la despedregó. Lo que hizo fue quitar tropiezo, quitó estorbo. En pocas palabras, la limpió por completo. Fíjense, lo que hizo con Israel es que a Israel le quitó a las naciones vecinas. Derribó a los grandes reyes poderosos, empezando por Egipto. Egipto, que era una nación, que era la más importante de aquella época, era la nación, era el poderío armamental más fuerte que existía y era el poderío económico más importante de aquella época. Y el Señor los avergonzó sacando un grupo de esclavos que habían estado por 400 años bajo el yugo de Egipto y ahora eran liberados con la mano, con el poder, con el brazo fuerte del Señor. Los hizo más que vencedores. Les dio un liderazgo a esta nación que perdura hasta el día de hoy. Desde la salida de Egipto vencieron muchos pueblos. Cuando tú lees el libro de Jueces y cuando lees toda la historia, más de 30 reyes y sus naciones cayeron ante ellos en batalla. Cuando tú lees el libro de Josué, ves todo esto. Más de 30 naciones cayeron rendidas a los pies de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor lo hizo. Tenemos batallas tremendas como la de Jericó. Unas batallas sin sentido, en donde estaban peleando o querían conquistar una ciudad que era una fortaleza tremenda, y el Señor les da una estrategia de guerra ilógica. Pero el Señor les mostró que no era como dice la Escritura, no es con espada, no era con ejército, era el poder de Dios, era su Santo Espíritu. Con Josué, por ejemplo, en el tiempo del liderazgo de Josué, dice la Escritura que en una ocasión están peleando. Por ahí, Josué no era líder, estaba Moisés, y entonces dice la Escritura que la estrategia era levantar los brazos de Moisés. Cuando los brazos de Moisés fueron levantados, el pueblo ganaba, y cuando se cansaba y los bajaba, el pueblo iba perdiendo. Así que entonces fue uno a un lado y otro a otro lado, y levantaron los brazos de Moisés, y entonces la batalla ganó, con estrategias que parece que no tienen sentido. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Josué clamándole al Señor y haciendo una petición totalmente sin sentido. Una petición que si hoy la hacemos diríamos, eso es una locura. Claro que Dios no lo va a hacer, pues Dios lo hace. Fíjate lo que le pide al Señor. Josué le dice, Señor, vamos perdiendo, está cayendo la tarde, va a venir la noche y entonces sí vamos a perder, porque no eran buenos para pelear de noche. Entonces lo que le dice, Señor, yo te ruego que pares al sol y la luna, y para que nosotros podamos pelear, dice la Escritura, que se perdió por muchas horas. Se paró el sol, se paró la luna, la batalla continuó, muchas horas siguieron sin que avanzara. Muchos preguntan, ¿qué fue lo que Dios paró? ¿Paró la rotación de la tierra o paró qué? Y quieren hacer lógico esto. La verdad es que Dios limpió a la nación de Israel de cualquier obstáculo que tenía. A la viña hay que limpiarla de piedras. Justo donde se siembra hay que buscar que alrededor no haya rocas y la tierra esté flojita para que entonces eche raíz y se alimente y pueda beber agua. El Señor lo hizo, con nosotros también lo ha hecho. Él nos ha regenerado. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y viniendo el Espíritu de Dios, entonces nosotros tuvimos vida, y ahora decimos que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. También dice la Escritura que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo que nos levantará a nosotros. En esa esperanza estamos. Nosotros fuimos regenerados, nuestro corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne, fuimos cambiados, estamos en una novedad de vida, somos nuevas criaturas, una nueva creación. Quitó lo podrido de nuestras almas y lo cambió por un sentido de justicia, por un sentido de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, por el poder de su Espíritu en nuestras vidas. Dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Me encanta también como el apóstol Pablo dice, despojándonos de todo el peso que está sobre nosotros. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos despojó de todo el pecado, nos despojó de todo el peso de maldición que estaba sobre nuestras vidas, y por la obra gloriosa de Cristo fuimos libres, hemos sido aligerados.
Las cosas viejas pasaron, somos diferentes. Dice, con el depósito de su espíritu en nuestras vidas. Hace unos días vi un video interesante donde decía que el cantante Luis Miguel, que participó hace unos días en un evento, no era el verdadero Luis Miguel, y todos los 3 minutos del video ese decían que ellos tenían la teoría de que era un clon y de que habían puesto a alguien más ahí porque no tenía los mismos ojos, que porque estaba más gordito, que porque no hablaba igual, que porque no bailaba igual y muchas cosas igual. Lo que no toman en cuenta es que quieren ver al mismo Luis Miguel de hace 30 años, ¿verdad? Y quieren verlo brincar y charlatear y quieren verlo moverse como un chavalito como antes, pero ya está viejo. Nos vamos haciendo viejos, nos vamos desgastando. Lo que no consideraron son la bola, ¿verdad? La bola de años que ahora tiene Luis Miguel encima. Ya no es el mismo chavalo de antes que sonreía, que brincaba, levantaba la pierna. Ahora es un viejo. Es una bolita de carne que tiene buena voz todavía. Pero ahí está. Ahora, no podemos cambiarnos nosotros a nosotros mismos. Es solamente el Señor el que cambia nuestra esencia. Tal vez Luis Miguel sigue siendo el mismo. Tal vez nuestra cara sigue siendo la misma, pero el cambio que Dios hace es en esencia nuestro corazón, es nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra visión. El Señor ha limpiado nuestras vidas. Quien nos guía ahora a toda verdad y toda justicia es el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos dio su bendita palabra. Dice la Escritura, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Cómo limpiamos nuestro caminar? Con guardar la palabra. El Señor nos ha dado la palabra suficiente para poder limpiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver, nuestra manera de hablar. Ahora es para la gloria de Dios y nuestra vida tiene que ser un reflejo de la palabra de Dios. Y así como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo esto hizo el Señor para limpiar nuestro camino. También dice el versículo 2 que plantó vides escogidas. Yo quiero que veas en este pasaje, en esta porción, algo interesante. Una labor personal del viñador es escoger lo mejor de lo mejor. Y no solamente eso, tiene que hacer injertos necesarios para poder obtener los mejores resultados. Los mejores vinos siempre resultan de la mejor combinación de injertos de uvas. Y es una realidad. El trabajo del hortelano, el trabajo del labrador, ese trabajo se va a traducir al final en un producto de alta calidad. Entonces dice la Escritura que él plantó vides escogidas. No fue y agarró semillas del montón, no fue y dijo, deme 10 kilos de semillas. No, él fue y escogió la semilla. Él fue y cuando vio que estaba creciendo la planta, él empezó a hacer injertos para mejorar el producto. Israel ciertamente es una nación escogida desde Abraham para mostrar la gloria de Dios entre las naciones. Y con respecto a ti y yo, para la iglesia nos declara en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ahora Él plantó vides escogidas, Él nos escogió, Él nos limpió, Él nos dice la Escritura, nos va formando y vamos nosotros creciendo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, que el edificio va construyéndose y va creciendo la construcción. Dios sigue trabajando, Él es el perito, dice la Escritura, el arquitecto perito, y Él es la piedra angular de donde parte la construcción, de tal forma que el Señor es el que va viendo y va revisando los lineamientos de las paredes, los cimientos, va revisando los cerramientos, va revisando la labor de los albañiles. Al final de cuentas, el Señor es el que va supervisando la obra que va construyendo de su hermosa iglesia. El versículo 2 también dice que le edificó una torre. Esto implica necesariamente que puso vigías para resguardar la viña.
Israel fue resguardada también por profetas. El Señor levantó primero a Moisés para que pudiera dirigir al pueblo. Después el Señor levantó a otros hombres para que funcionaran junto con Moisés para poder ayudar y dirigir al pueblo. Después, en la época, levantó a profetas, levantó a jueces, levantó a reyes, líderes que en todo tiempo comunicaron: así ha dicho el Señor. Líderes que por lo regular usaban su dedo índice para decir: el Señor te manda a decir, el Señor dice el día de hoy. Así que Israel siempre estuvo cuidado con torres, con vigías que siempre estuvieron diciéndole: hey, cuidado. Estuvo alertando cuando venía el enemigo, estuvo alertando cuando venían algunas amenazas de fuera, y entonces de esa forma los que estaban adentro podían prepararse. Los profetas en la historia de Israel siempre llevaron la palabra de Dios para advertir, para poder corregir, para poder alinear el corazón de ellos. Con respecto a la iglesia, Dios nos ha dotado de vigías, y estos son pastores, son los maestros, son los líderes que nos siguen compartiendo el corazón de Dios en la enseñanza, a través de la predicación, a través de la consejería personal, basado siempre en la palabra de Dios, siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. El mensaje es el mismo, amados hermanos y amigos. Así ha dicho Jehová. Y seguimos diciendo lo mismo. Muchos dicen el día de hoy: es que ahora ya no hay profetas. Yo te digo el día de hoy, la labor profética se sigue llevando a cabo en la iglesia. Cada vez que predicamos las escrituras desde el corazón de Dios, cada vez que estamos vertiendo la voluntad de Dios a partir de las escrituras, cuando el pastor, cuando el predicador es fiel a la palabra, es cuando el poder profético de Dios viene y se cierne sobre la iglesia. El mismo poder que había en los profetas en el tiempo antiguo es el mismo poder que ahora Dios ha provisto para su iglesia a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Ahora, dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Significa que Dios sigue vertiendo su palabra a través de hombres, mujeres, que hoy por hoy están predicando en las redes sociales, que están predicando en las plataformas electrónicas, que están ahora compartiendo tal vez en casas. Amados hermanos, el tiempo profético sigue vigente el día de hoy. Todavía Dios sigue hablando a través de líderes, de hombres que funcionan como vigías para su iglesia. El problema es que aún con todo lo que Dios nos ha provisto como iglesia, como su pueblo, mucho de nuestro fruto sigue siendo silvestre. El problema es que eso refleja nuestro aferramiento a tratar de vivir de la manera antigua. Dios nos hace un reclamo en esta hora, este día, a todos, a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias, a los líderes de ministerios, a los pastores, a la iglesia en general. Es un reclamo. Dios espera fruto de toda la labor que ha hecho. Es muy interesante sabernos creyentes, es motivo de gozo saber que Dios nos ha escogido, nos ha limpiado, nos ha regenerado. Es motivo de gozo venir a la iglesia, congregarnos, saber que somos parte de la familia de Dios. Es muy hermoso saber que nosotros tenemos una esperanza de un día estar en la gloria, en la presencia de Dios. Sí, pero mientras tanto, lo que no es glorioso es cuando nos sentamos a medir cuál es nuestro fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Qué es lo que ha producido todo esto en nuestras vidas? Hay varios frutos que el Señor espera de nosotros y quiero decirlo rápido el día de hoy. El primer fruto que Dios espera de nosotros está en Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Lo que alguien debería responder si hemos sido escogidos por Dios, hemos sido cercados por Dios, despedregados por Dios, Dios nos ha puesto vigías, es responder en arrepentimiento. Juan el Bautista exhortaba a los fariseos. Esto es una transformación, un cambio de vida, una renovación de entendimiento, les decía a ellos.
Los fariseos tenían conocimiento de la palabra, eran los que más sabían, eran los maestros de la ley, estaban en las escrituras aparentemente, habían sido enseñados desde niños, pero eso no significaba que ellos vivieran de una forma piadosa o de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan el Bautista les llamó hipócritas, Juan el Bautista les llamaba a los fariseos al arrepentimiento. Porque arrepentimiento es cambiar, es una transformación, es una renovación del entendimiento. Arrepentirse no es tener remordimiento y decir, ¡y qué mala onda! La regué, hice esto mal. Cuando nos arrepentimos, nosotros salimos corriendo, desesperados, a la cruz de Cristo. Nosotros le damos la espalda al pecado y venimos lastimados, y nosotros lo que queremos es correr y echarnos a los pies de Cristo, como aquella mujer que derramó el frasco de alabastro, y quisiéramos ahí adorar al Señor y no levantarnos de ahí. Ese es un corazón de arrepentimiento y de adoración al Señor. Cuando alguien tiene remordimiento, lo que hacemos es correr a nuestra propia vía de escape y queremos tal vez entregarnos al alcohol. Hay quienes corren a las drogas, hay quienes se refugian en la pornografía, en la inmoralidad, en el sexo, hay quienes se refugian en otras cosas. Pero el Señor nos llama el día de hoy a aborrecer el pecado y a refugiarnos solamente en Cristo. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso es falso. Mucha gente dice, es que Dios ama al pecador, y de ahí se agarran muchos que ahora quieren debatir y decir que Dios está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Muchos que están diciendo que Dios es un Dios de amor. Eso es falso en el sentido en que lo están diciendo. El Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Esa es la verdad con respecto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 21 al 23 dice, pero ¿qué fruto teníais que aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que podemos estar en pecado y decir que Dios nos ama a pesar de eso. Eso es un engaño. Sin embargo, Romanos 8:5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fruto de arrepentimiento. Lo segundo que el Señor reclama está en Juan 15:2, que es fruto de crecimiento. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice la Escritura, lo quitará. También hablando de las vides, y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar para que lleve más fruto. Un bebé depende de sus padres para el alimento. Un niño aprende a comer solo. Llegas a ser joven y aprendes a preparar tu propio alimento. Un adulto puede tener tan agudo su gusto que es experto en alimento y en muchas cosas. En la iglesia, tú deberías estar en el Señor y deberías comportarte como un adulto. Proverbios 20:19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Aquí la cosa es, no te entremetas pues con el suelto de lengua. En la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, cómo debemos de vivir con fruto de crecimiento. Debe ser maduro, no estar y participar en chismes, en murmuraciones. No debes provocar en problemas, no debes andar en problemas. Y si los provocas, reconocer tus errores y corregirlos. Pedir perdón es de hombres, es una actitud de valentía que corta toda la malicia del diablo en tu vida, que se quiera levantar en los corazones, en tu familia, en la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos hacer cambios, debe haber madurez. Ya no podemos seguir siendo niños espirituales. Tenemos que tener un fruto de crecimiento. Tenemos que madurar. Tenemos que mostrar a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de perdonar, en nuestra manera de dirigirnos a los demás. Y también la Escritura nos habla de que debemos tener fruto de reproducción. Eso es algo interesante. Le hace un mandamiento a Adán en Génesis capítulo 9 también. Primero en Génesis 1:8 le dice a Adán, fructifícate y multiplícate. A Noé le dice después del diluvio, fructifícate y multiplícate. A Abraham le dice, te vas a multiplicar, en Génesis capítulo 17. A Jacob también, en el capítulo 35, versículo 11, le hace un llamado a crecer y a multiplicarse. A Israel, en Levítico 26, versículo 9, le dice que se multiplique. El llamado a la iglesia es el mismo, traer fruto, a multiplicarnos. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y enseñándoles. Y esto es algo que muchas veces como cristianos no queremos hacer. Está tan de moda el estar sentados y ver un video de YouTube. Está tan de moda el nosotros estar recibiendo tanta información de las Escrituras, tanta palabra, tanta predicación. Yo te digo algo, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú qué estás haciendo? Le estás predicando a tus hijos, a tus nietos, estás ministrando a tus vecinos, a tus vecinas, a tus hermanas, a tus hermanos, a tus cuñados, estás predicándole a tus padres, a tus abuelos, estás realmente compartiendo el mensaje del Evangelio. Una persona una vez me dijo, es que ¿sabes qué? Ya no les predico a mi familia porque ya me oyeron todo lo que me tenían que oír, ya depende de ellos. Dice la Escritura que no. Predícales en tiempo y fuera de tiempo, no descanses, háblales del Señor, háblales de Cristo, compárteles. Cuando los hijos se casan, los papás esperan nietos, eso es una ilusión de los papás. Ay, qué padre, mira, ya vamos a tener nietos porque ya se casaron. Al hijo siempre le están diciendo, ¿cuándo te casas? Y cuando ya se casa, ¿para cuándo los niños? Y cuando ya tiene niños, ¿para cuándo los niños de los niños, los bisnietos? ¿No? Los nietos son una ilusión, son la garantía de una perpetuación del linaje, el apellido. Yo tengo puras hijas. Una persona me dijo hace como 3 semanas, me dice, oiga, y no va a tener un niño, porque se va a perder el apellido en las siguientes generaciones. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa perpetuar el apellido, a mí me interesa perpetuar una sola cosa. Y me interesa perpetuar lo que estamos sembrando en el corazón de mis hijas, que es la palabra de Dios. Y, amados hermanos, es el llamado de Dios a nuestras vidas. Perpetuar las enseñanzas, perpetuar lo que Cristo ha mandado, perpetuar lo que Cristo ha hecho, repetir la historia antigua de la cruz, de la obra de Cristo. Repetir la doctrina de los apóstoles, es poder enumerarla, poder mencionarla, poder deleitarnos en ella, que nuestros hijos nos vean deleitándonos en ella, que nuestros vecinos nos vean viviendo en la doctrina de los apóstoles, que nuestros amigos puedan preguntar y pedir razón de la esperanza que hay en nosotros justo en estos momentos de prueba difícil. Hace unos días yo leía y decía que leía un artículo, un libro que se escribió en estos días y decía que todo lo que estaba pasando era planeado por el hombre y que era una situación terrible, que venía un tiempo difícil, que iban a quitar los alimentos, que intentan poner una vacuna en donde viene un chip y que finalmente ese chip es una marca apocalíptica ahí y que nosotros vamos a tener que poder ir con ese chip a comprar y esto y aquello. Eso a mí me da risa, no porque no lo crea, me da risa porque me da gozo. Y digo, Señor, si eso es cierto, Señor, que no jueguen con mi corazón, porque si eso es cierto, significa que mi redención está cerca.
Esa es nuestra esperanza y es la manera como debemos de vivir. No estar en depresión, no estar pensando, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo le vamos a hacer? No te preocupes, Él cercó su viña, Él la despedregó, Él puso vigías, Él al final de cuentas es el que viene, es el labrador, es el hortelano. ¿Qué te preocupas? Predica, comparte el evangelio, no dejes de predicar. No podemos ser una iglesia deprimida ante las circunstancias. Tenemos que ser una iglesia viva y eficaz en la comunicación, en la proclamación del mensaje del evangelio. Hoy más que nunca, Dios nos llama y nos hace un llamado a reproducirnos proclamando el evangelio de Jesucristo, a sembrar en corazones. Me encanta un himno antiguo que dice, sembraré la simiente preciosa. Y ese es el llamado de nosotros. Tenemos que ir y sembrar la simiente preciosa. Dice ese himno, sembraré en corazones sensibles, duros, semiduros. La semilla tiene que ser regada por todas partes. Al final de cuentas, Él es el hortelano. Jesús es el Señor de la viña. Jesús es el que hace que la semilla caiga en buena tierra. Jesús hace que sea fortalecida. ¿Qué tenemos que hacer? Proclama el mensaje del evangelio. Me encanta la parábola de la higuera estéril en Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué está nomás echando a perder la tierra? ¿Está ocupando un espacio? Mira, yo quiero que notes en este pasaje que acabo de leer, Lucas 13, que es una viña, es un lugar donde siembran uvas. Pero ahí entre las viñas estaba una higuera. Y el Señor, el labrador, permitió que ahí creciera la higuera. Pero iba cada año y revisaba y no daba fruto y no daba fruto. Entonces dice, no sirve de nada. Tú y yo tal vez somos como esa higuera y definitivamente el Señor nos está diciendo eso. No somos de Israel, somos gentiles, somos llamados al pueblo de Dios y cuando estamos nosotros sembrados somos como una higuera en medio de una viña. Y ahí el Señor viene y revisa cada año tu vida y viene a tratar de encontrar respuesta. Dice aquí, no la halló, vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, al encargado de la viña: van 3 años que vengo, cada año busco fruto en esta higuera, no la hallo, entonces córtala. No necesito que me ocupe este espacio, me está inutilizando la tierra. Puedo encontrar a alguien que sea efectivo. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Sabes qué? Yo puedo pensar ciertamente que el Señor es Dios mismo y el viñador es Cristo. Él está a cargo de su iglesia. Puede ser Cristo, puede ser el Espíritu Santo en la vida de nosotros y está intercediendo delante del Señor. Hey, por favor, no lo cortes. Es que no da fruto. No lo cortes, por favor, Señor. Mira, voy a abonar, voy a arreglar, voy a hacerle una pocita ahí para que tenga más agua. Le voy a echar fertilizante, Señor. Voy a hacer algo especial en su vida para que Él crezca, para que Él pueda despertar. Voy a tocar su vida con una circunstancia para que Él pueda responder y se levante en un avivamiento y empiece a predicar a Cristo. ¿Qué es lo que merecemos por infructíferos? Si regresamos a Isaías, en el versículo 5 y 6 dice: les voy a mostrar pues ahora lo que yo le haré a mi viña, le quitaré su vallado, le va a quitar el vallado, va a ser consumida, aportillaré su cerca, será hollada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella, cae en una desgracia total. ¿Sabes qué? Hay una buena noticia. Hasta el día de hoy la misericordia de Dios está vigente. ¿Cómo vas a responder a este reclamo de Dios hacia tu vida? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado de Dios a traer fruto? Arrepiéntete en el nombre del Señor. Yo te digo a ti, levántate en el nombre del Señor y crece para la gloria de Dios. Métete a la Escritura, indaga en la palabra de Dios. Vete a una vida de oración.
Y también yo te digo el día de hoy, reprodúcete en el nombre del Señor, proclama las buenas nuevas del Evangelio, no dejes de hacerlo. Ahora es cuando mayor oportunidad tenemos de hacerlo. Tal vez tú digas, es que no vamos a la iglesia, es que tengo una depresión espiritual. Yo te digo el día de hoy, en el nombre del Señor, tú eres la iglesia. El Espíritu Santo habita en ti. Levántate con poder, lleno del Espíritu Santo, para poder proclamar el mensaje glorioso, el día del Señor. Háblales, predícales, proclámales, enciende el fuego de Dios en tu vida y pide al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no vengas, no me cortes, no me desarraigues, Señor. Dile, Espíritu Santo, ven y trabaja en mi vida, ven y fertilízame. Dile, Señor, ven y cava una poza alrededor de mi higuera, Señor, y ayúdame, Señor, a producir fruto. De tal forma que cuando tú vengas, Señor, en lugar de que suceda cuando Jesús llega a la higuera y esta higuera no tenía fruto, entonces la maldijo. Y cuando la maldijo, dijo la Escritura que a los minutos alguien más pasó por ahí y la vio seca. No permitas que eso pase en tu vida. El mismo Dios que te ha llamado es el mismo Dios que te va a fortalecer, que te va a levantar, que te va a establecer, que va a hacer que crezcas, te va a llevar al arrepentimiento y va a hacer que al final de cuentas tú puedas traer fruto abundante ante el Señor. Yo te quiero invitar el día de hoy a que inclines tu rostro. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y vamos a responder a este reclamo el día de hoy. Si tú sientes que este reclamo es para tu vida, hoy dile al Señor, Señor, perdóname. Si tú sientes que el Señor te está llamando a salir a las naciones y predicar, te está llamando a salir con tus vecinos a predicar, hazlo, responde en el nombre del Señor. Si este momento el Señor te está llamando a meterte la palabra, a retomar otra vez el estudio de las Escrituras de una forma seria, a entrar en una vida de oración, empieza a hacerlo en el nombre del Señor. La misericordia de Dios no se ha cortado, hermanos. Yo no dudo que ahora que no estamos en los templos, el Señor nos ha quitado un poco la cerca. El Señor nos ha hecho que la viña sea un poco descuidada para que nuestras vidas sean sacudidas y nos levantemos en el nombre y en el poder del Espíritu Santo. Vamos a hacerlo, vamos a responder ahora mismo. Padre, perdónanos, Señor, porque vivimos descuidadamente, Señor, y a veces no apreciamos todo lo glorioso, Señor, que tú has hecho alrededor de nuestras vidas. Muchas veces no alcanzamos a ver, Dios, todo lo que has invertido por nosotros, por tu iglesia. Dios, te adoramos, te bendecimos. Permítenos ver la gloria de la cruz, todo lo que ha costado, Señor, el que nosotros ahora seamos parte de tu pueblo. No tenemos idea de cuánto costó, Señor, pero solamente sabemos que con tu vida, Dios, tú pagaste para salvar la nuestra. Moriste por nosotros en la cruz. Dios, nos has provisto de tu Espíritu para cuidarnos, cercarnos. Has limpiado nuestro camino. Nos has provisto de la palabra de Dios para caminar adecuadamente. Señor, hemos descuidado una amistad contigo. Hemos descuidado la lectura de la palabra. Hemos descuidado la vida de oración. Hemos descuidado, Señor, saber que somos una viña y que tenemos que dar fruto. Señor, regrésanos a nuestro propósito en el nombre de Jesús. Y permítenos buscarte con un corazón avivado, Señor, deseoso de ti. Danos el fruto del arrepentimiento, Señor. Vuélvenos a ti. Danos el fruto de crecimiento. Ayúdanos a establecernos aún en estos tiempos difíciles. Y danos el fruto, Señor, de reproducción, el deseo de salir afuera, Señor, de predicar el Evangelio y no perder de vista el mandato que nos has dado de ir y predicar a las naciones, a todas las tribus. Señor, en el nombre de Jesús, renueva nuestra visión. Pon colirio en nuestros ojos, Señor. Permítenos ver tu gloria. Dios, te pedimos un año más. Has venido a revisar la viña, Señor. Aviva a mis hermanos, a mis hermanas, a aquellos que me escuchan. Levántalos del sofá, Señor. Levántalos de la cama. Levántalos en el nombre del Señor. Avívalos. Despiértalos, sacúdeles en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de tu nombre. Señor, usa sus labios, usa sus mentes, usa, Señor, las oportunidades que tienen con otras personas de socializar para compartir el mensaje de vida, Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, levantamos tu nombre en alto. Solamente tú eres digno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana, yo te invito a que no dejes de leer la palabra, no dejes de orar. Estamos viviendo tiempos difíciles, son tiempos en donde tenemos que doblar rodillas, debemos clamar a Dios, debemos cubrir a nuestros hijos, debemos cuidarnos entre hermanos y debemos en todo momento buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Vienen tiempos difíciles, pero en el Señor somos más que vencedores. Soy el pastor Esteban Reyes, programa Fuente de Vida. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.